Queridos hermanos, estamos aquí para continuar con el estudio de las raíces hebreas relacionado con el patriarca Abraham. Vamos a ver en esta parte 5 que encontramos en relación al patriarca Abraham. Vemos aquí Abraham y Abimelech. Leamos el texto juntos. Debido a su experiencia previa con Abraham, Abimelech está seguro de que Abraham es verdaderamente bendecido por Dios. Ha visto que Abraham tiene éxito en todo lo que hace, así que Dios debe estar sin duda de su lado. Por lo tanto, pide a Abraham que le prometa que la buena voluntad y la lealtad que le mostró a Abimelech a Abraham no serían traicionadas. Él quiere tener la seguridad de que cuando llegue el momento, Abraham mostraría su lealtad a Abimelech. Sin dudarlo, Abraham hizo un juramento de que efectivamente él siempre trataría honestamente y amablemente a Abimelech y su descendencia. Este contenido que hemos leído lo puede ver usted en Génesis capítulo 21 del verso 22 al 24. Algún tiempo después, Abraham se queja a Abimelech sobre un pozo que había cavado y que habían sido confiscados por los siervos de Abimelech. Cuando Abimelech indicó ignorancia, Abraham le ofreció animales de su rebaño, después de lo cual se hizo un pacto entre los dos. Abraham, sin embargo, no se detuvo allí. Tome en cuenta que Abimelech asume que él no sabía y tratan mutuamente de restituir las cosas para poder mantener una relación sin inconvenientes en el camino. Tomó otras 7 ovejas, dice la palabra, bien desarrolladas, y pidió a Abimelech, probablemente en un acto público, aceptarlas como prueba de que efectivamente Abraham había acabado el pozo, por lo que le pertenecía. Abimelech estuvo de acuerdo y desde entonces, desde ese momento, en el lugar donde Abraham habitó entre filisteos, durante mucho tiempo fue llamado Beersheba. Es allí, al igual que Noé, antes que él, que Abraham invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Qué hermoso, ¿verdad? Todo esto a través de Génesis capítulo 21, verso 25-34. Con esto queda probado que Abraham era quien había cavado el pozo y que por ende era de su posesión. La perspectiva hebrea dice lo siguiente: la moderna ciudad de Beersheba está construida cerca del lugar donde esta ceremonia tuvo lugar, donde 7 ovejas son incluidas en la ceremonia para asegurar el reclamo de Abraham sobre la propiedad del pozo. La relación entre los nombres de ambas ciudades, la antigua y la moderna, queda claro para el lector atento de esta relación de la Torá en hebreo. Beer significa pozo y Sheba significa 7. Muy interesante, Beersheba, es decir, los 7 pozos, por llamarlo así. Sabemos que se entregaron 7 ovejas y por eso el 7 y el pozo que Abraham cavó. A Abraham no le fueron extraños los desafíos, pero todo lo que había sucedido hasta este punto solo se lo preparó para el último desafío que su Dios le pediría: ofrecer a Dios su hijo Isaac. Este sí que era un desafío inmenso realmente. Dios ya había probado la fe de Abraham hasta el punto de llegar a la angustia y la dificultad para comprender el razonamiento de Dios. Sin embargo, es aquí, en Génesis 22, que la prueba final de la confianza de Abraham se explica. Aconteció, Génesis 22:1, que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Cuando Dios llamó a Abraham por su nombre, él respondió: aquí estoy. Génesis 22:1. Al igual que Noé, Abraham estaba dispuesto y listo para responder al llamado de Dios inmediatamente. Era su siervo, siempre dispuesto a hacer la voluntad de su Dios. Toma en cuenta que hay una palabra clave aquí. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Esto demuestra que nunca tuvo la intención de matar a Isaac.
simplemente de probar la fe de Abraham. Esto es importante tomarlo en cuenta, porque cuando Dios te pone en una prueba, no es para quitarte algo, es para darte algo. Pero te prepara para que tú estés listo y puedas tenerlo y valorarlo y nunca desear perderlo. En la prueba final de Abraham, esta historia vendría a personificar la determinación de todo verdadero israelita de servir a su Dios, no importa cuáles sean las circunstancias. De hecho, este fiel servicio a Dios es la razón última de la existencia de Israel. La dificultad de esta décima y última prueba no radica solo en el amor de Abraham a su hijo Isaac, sino también en las promesas que Dios le había dado a Abraham en relación con él. Si Isaac iba a morir, esas promesas nunca se cumplirían. ¿Qué hace Abraham para cumplir las palabras de su Dios? Miren qué importante y vale la pena reflexionar. Si Dios le prometió a Abraham que en Isaac estaría la promesa, ¿cómo podría Dios quitarle la vida a Isaac? Tendría que faltar a su promesa y por ende defraudaría su gran nombre. Esto es un punto importante para que usted entienda que en cualquier prueba Dios no va a lastimarle a usted. Él va a sostener sus promesas y va a sostener su nombre. El punto es, ¿conoce usted la promesa de Dios como para que tenga paz en medio de la prueba? Este es un punto muy importante. Prueba final de Abraham. Leemos Génesis 22, 2, 4. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, 2. El orden en el hebreo es el siguiente: tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, lo que indica una creciente tensión. La expresión ir a lesh lehar, que anteriormente solo ocurrió en el Génesis 12:1. El mandato inicial de Abraham conecta esta historia con el comienzo de la relación de Abraham con su Dios. Ir a, es decir, una indicación hacia un destino, y en cualquier prueba Dios te lleva a un lugar. Si leemos juntos Lucas 4, vemos que el Espíritu Santo llevó al desierto a Jesús, o sea, ir a, hacia un lugar. Pero llevado por ¿quién? Por Dios. Y si es Dios quien te lleva, se aplica el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, porque Él es el quien te lleva. Así que tener confianza en Dios. En esta prueba final dice: tenga en cuenta también el paralelo de una de las alturas que te voy a señalar con la tierra que yo te mostraré. Todas estas historias forman un relato coherente de la relación de fe y confianza entre Israel y su Dios. Recuerde usted que Dios le prometió una tierra a Abraham, la tierra prometida, la tierra de Canaán. Esa tierra donde lo lleva a las alturas y le señala y le indica: todo esto será tuyo. Maravilloso, ¿verdad? Realmente hermoso. El libro de los Hebreos dice que Abraham vivió en esa tierra como peregrino. Tierra que usted y yo sabemos que Josué conquistó. Por supuesto, Isaac no fue el único hijo de Abraham. Ismael era a la vez su hijo y fue reconocido por Dios como tal, pero aquí a Abraham se le dijo que tomara a su hijo, su único hijo que ama. ¿Por qué lo dijo así? Porque solo Isaac es el hijo de la promesa. Mientras Ismael también fue bendecido por Dios por ser el hijo de Abraham, fue Isaac quien fue la señal del compromiso final de Dios para él. La entrega de Isaac a Abraham en las circunstancias más improbables posiblemente produjeron en Abraham, junto con las declaraciones proféticas sobre Isaac, un amor y esperanza excepcional para ese hijo nacido de Sara. Recuerde usted que era Sara una mujer estéril. Una promesa más fuerte que la muerte le pidió a su hijo, pero la promesa de Dios estaba por encima de todo. Pero hay algo que pudo estar al nivel de la promesa de Dios: la fe de Abraham. ¿Está nuestra fe al nivel de las promesas de Dios? Porque las promesas de Dios son grandes,
Pero si tu fe no está a la altura, ¿cómo conquistas esa promesa? Vas a necesitar una prueba como la que tuvo Abraham, y entonces estarás preparado para alcanzar las promesas de Dios. El hijo de la risa, porque Isaac significa risa, ahora convertirse en el hijo de tristeza. Dios mío, ¿fueron Abraham y su familia simplemente parte de algún crudo experimento celestial? Abraham no lo sabía, pero él confiaba en Dios. Recuerda cuando iban a subir al monte, le dijo al empleado: espera aquí que vamos a regresar. Impresionante. Y ella sabía que Dios le había pedido que sacrificara a su hijo, pero su fe era grande y sabía que le había creído un Dios que no mentía y que sus promesas eran una realidad. La mañana siguiente, muy temprano, esto también llama la atención, ¿quién se va a levantar temprano para ir a cumplir una petición de Dios tan terrible? Cualquiera buscaría una excusa: espérate que tengo que desayunar, que ni sé cuánto, y mirando a tu hijo, Dios mío, ¿qué es esto? Abraham superó una prueba tan grande como la de su hijo, y a veces nosotros pruebas pequeñas no las superamos por falta de fe. La mañana siguiente, muy temprano, Abraham ensilló su asno y se llevó consigo a 2 criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se dirigió al lugar que Dios le había dicho. Génesis 22:3. Está claro que Isaac es destacado como el mayor tesoro de Abraham. Ahora se enfrenta a su mayor prueba: dar al hijo que amaba, al que había deseado y esperado durante tanto tiempo. Sin embargo, fue no solo por darlo, es que esto era difícil para Abraham. Había pasado las pruebas similares antes. Esta vez la justicia, la fidelidad y la bondad del Dios de Abraham, su reputación estaba en juego. Tanto la de Abraham como la de Dios, pero sobre todo la de Dios. ¿Fallaría Dios a sus promesas? Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. ¿Se puede usted imaginar? Primero Dios lo lleva a que vea de lejos la tierra prometida, y luego Abraham de lejos ve el lugar donde tendría que sacrificar a su hijo por petición de Dios. ¿Rompería Dios una promesa por un antojo? No, Él no cambia. Por eso usted tiene que conocer la palabra y leerla y tener confianza en las promesas. Él no es hombre para que mienta. El viaje a la montaña de la elección de Dios, Moriah, o Monte Moriah, tomó 3 días. El tercer día debe haber sido el más difícil. Abraham vio el lugar mismo donde tendría que matar a su Isaac, de la misma manera que haría el sacrificio de un animal y lo ofrecería a Dios. Me explico: lo degollaba, lo cortaba en partes y lo quemaba. ¿Quién haría eso? Nadie. Pero Abraham iba dispuesto a eso. ¿O qué lo sostenía Abraham? Yo le digo lo que lo sostenía: la fe en la promesa que Dios le había hecho. Esa era su esperanza, de que Dios en último momento diga: no, yo no puedo faltar a mi promesa, tú me obedeces. Y así mismo es. Muy bien. Según la tradición, alrededor de 1000 años más tarde, en ese mismo lugar, en la montaña elegida, el monte de Moriah, el rey David compró la era de Araúna, el Jebuseo, y construyó un altar al Señor, a fin de detener la plaga del pueblo. En 2 de Samuel, capítulo 24, versos 18 al 21. Vamos a llegarnos un momento ahí. 2 de Samuel, capítulo 24, cuando dice que David censa al pueblo, usted va a poder leer del verso 18 al 21, cuando David en aquel día le dijo, Gad vino a David aquel día, y le dijo: sube y levanta tu altar a Jehová en la era de Araúna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad
del pueblo. Ahí comprobamos que ese mismo lugar es donde estuvo Abraham y lo compra David. Impresionante cómo Dios da posesión, 1000 años después. Increíble. Después de la muerte de David, su hijo, el rey Salomón, construyó un templo glorioso en el mismo sitio. Leemos en 2 de Crónicas 3:1. Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah. 2 de Crónicas dice, capítulo 3:1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, el lugar donde Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. Sería el lugar donde se construiría el templo y ahí se presentarían sacrificios. Impresionante la palabra de Dios, cómo Dios no deja cronológicamente abandonadas sus promesas, aunque pasen años. Dice la palabra de Dios que Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, en la montaña elegida. La historia sobre la importancia de este lugar no se detiene aquí, pero debemos regresar y continuar con la historia de Abraham y Isaac mientras continuaban su viaje hacia el monte Moriah. El desafío de la fe de Abraham. El texto hace hincapié en el dolor que Abraham debe haber experimentado cuando la palabra Abi, padre o Abba, fueron pronunciadas por Isaac. Dado que los textos antiguos no tenían signos de puntuación, debemos mirar la lectura del hebreo original muy lentamente y con la imaginación santa para poder sentir junto con Abraham el dolor redentor de la pregunta de Isaac, recordando quizás toda la verdad y la bondad del Dios de Abraham. Este dolor y la sensibilidad de un viejo guerrero se personificaron en su inmediata y tierna respuesta: Hineni Veni, aquí estoy, hijo mío. Hineni Veni, aquí estoy, hijo mío. Ven, hijo. Hineni Veni, qué tremendo, aquí estoy. Qué momento tan crucial, qué momento tan importante. Me pongo a pensar en Cristo en la cruz. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Usted cree que el padre no le dijo, hijo mío, aquí estoy? Si un hombre pudo decirle eso a su hijo, Dios no iba a hacer eso con Jesús. Simplemente muchos dicen, ¿por qué razón el Señor dijo que lo habían abandonado? Algunos sentimentales dicen porque el Señor no puede ver el pecado y Cristo estaba lleno de pecado en la cruz, muriendo por causa, justamente, valga la redundancia, del pecado. Pero Jesucristo estaba dando una señal en la cruz profética, y esta señal profética está en el Salmo 22. No era un acto sentimental, eran palabras proféticas para que la gente entendiera que era el Mesías. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué le parece? Esta palabra tenía que decir el Mesías, y Yeshua la dijo en la cruz, y la gente no lo entendió. Dijeron, ¿me estará llamando a Elí? No, estaba diciendo el Salmo 22, verso 1, para que se dieran cuenta que él era el Mesías, que estaba muriendo por el pecado de Israel y de toda la humanidad. Amigos míos, en este texto, como ya lo hemos visto, esa combinación entre Abi o Abba, padre, papá en intimidad, y la respuesta de Hineni Veni, aquí estoy, hijo mío, marca una relación y comunión no solo de un padre con un hijo, sino de Dios Padre con nosotros, sus hijos. El aquí estoy es una señal de no te abandonaré. El hebreo antiguo divide el diálogo con el simple Vayomer y dijo que hoy se especificaría de manera diferente. ¡Qué interesante! Y Abraham respondió, Dios proveerá. Y aquí es conocido Dios como Jireh, el Dios que provee. Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío, y los dos iban juntos.
Qué interesante la enseñanza para los padres y los hijos. Sin duda el tercer día tiene que haber sido el más doloroso de todos. El tercer día él se acercaba al monte a obedecer a Dios a precio de la vida de su hijo. Pero tenía Abraham que demostrar que el amor de él estaba por encima del amor de Isaac, su amor a Dios. Y así cumplir con los dos grandes mandamientos: amar a Dios primero y amar a tu prójimo después. Pero como le dije antes, no era la demostración de amar a Dios matando a tu hijo. Dios no quiere eso. Eso quieren los abortistas, pero no el Señor. Entonces la palabra de Dios dice que Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. La respuesta de Abraham continúa con firmeza, coherencia y la fe inconcebible para la mente moderna que le valió su fama. Literalmente el texto dice, reflejando la estructura hebraica de la lengua: Dios verá por él el cordero, Dios verá por sí mismo el cordero. ¿Y de dónde se proveyó Dios? De sí mismo. ¿Qué dice la Biblia? En el principio del verbo como uno, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El mismo Dios se proveyó de sí mismo. Y Juan el Bautista vio al Dios encarnado llamado a Yeshua, y que dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y aquí se cumple. Dios se proveerá a sí mismo. ¡Qué hermoso! Cuando leemos en el hebreo entendemos que ahí está todo. Hay que orar para que nuestros hermanos hebreos entiendan también esta palabra. Dios verá por el Cordero, Dios verá por sí mismo el Cordero. Esta unión del Padre y el Hijo bajo el enorme desafío de Dios es evocada en la frase: y los dos iban juntos. El Padre y yo uno somos. ¿Andarán dos si no se ponen de acuerdo? En verdad os digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en cualquier cosa aquí en la tierra, mi Padre lo hará en el cielo. Pero tiene que ser en obediencia. Si no, no hay respuesta de nada si no es en obediencia. Aunque nada en el texto indica la edad de Isaac, parece que podría haber estado entre la de un adolescente y un adulto. De cualquier manera, parece ser un participante dispuesto, junto con Abraham, en el sacrificio que su Dios le había exigido. Como ya hemos visto, cualquier lugar donde los grandes hombres de Dios iban, construían altares consagrando nuevos lugares de adoración de su Dios. Esta no es la excepción. Lo que es diferente aquí es la intensidad y la dificultad de la demanda de Dios, lo que Dios pedía. Llegaron al lugar, según Génesis 22:9, que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham, según el 22 días de Génesis, extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Es interesante ver cómo el autor acelera y ralentiza bellamente la presentación narrativa. El desarrollo relativamente lento de la historia, ya que el viaje del monte Moriah ocupó 8 versículos. Génesis 22, del 1 al 8. La acción comienza en el versículo 9 con la construcción del altar y atando a Isaac sobre la madera, que se describe con bastante rapidez. Luego en el versículo 10 el movimiento narrativo ralentiza considerablemente, ya que describe a Abraham levantando el cuchillo. ¿Ya se dio cuenta usted qué material había debajo de Isaac? Madera. ¿Se da cuenta sobre qué lo pusieron al Mesías para morir? Madera. Hay mucho simbolismo, mucho paralelismo que es muy importante. El templo está velado en algunas traducciones en español, donde la primera parte de la frase no se encuentra en la mayoría de las traducciones. Vayislash Abraham el Yadó literalmente significa algo así como: y Abraham extendió su mano. Y solo entonces se dice Vayikar el Hamashelet Lishot el Beno,
que significa y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Dios mío. Digo, ¿por qué Abraham haría algo así? Hay dos preguntas que debemos hacernos. ¿Por qué Abraham haría algo así y por qué Dios pediría algo así? La respuesta es prueba. Solo probar la fe. ¿Hasta dónde eres capaz de llegar? Cristo dijo algo muy parecido. El que ama su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mi causa y del Evangelio, para vida eterna la ganará. ¿Estás dispuesto? Mientras que algunas traducciones no pierden contenido omitiendo la primera parte, la habilidad literaria y la intención del autor que hace que el texto fluya más lento, rápido y luego una pausa adicional pasa desapercibida. 8 versículos dedicados al camino hacia Moriah. A partir del 9 la acción y la posible ejecución de lento a rápido, una pausa y actuar. Impresionante. ¿En qué etapa estamos nosotros de la prueba? ¿Rumbo al monte Moriah? ¿O ya hemos levantado el cuchillo en la mano dispuestos a obedecer a Dios para poder ver su gloria? La palabra que se usa para el cuchillo que alzó Abraham es mashelet. Esta es una palabra muy específica que describe un cuchillo utilizado solo para el sacrificio y que está conectado a la palabra hebrea para comida, o shel. Miren eso que interesante. Este tipo de cuchillo no es para la preparación de alimentos, sino que está destinado solo para acabar con la vida de un animal. El hebreo es una lengua de raíces. Podemos ver cómo las palabras que no están relacionadas en otras lenguas, como el cuchillo del sacrificio y comida, si están conectados entre sí, en hebreo, ahí sí. En el lenguaje del culto, el sacrificio es solo eso, la comida ofrecida a Dios para su consumo. Este era un cuchillo de sacrificio. Así que Abraham preparó el instrumento de los alimentos para la acción cuando él extendió su mano con el cuchillo en ella. Pero ¿cuál era el alimento realmente que estaba presente ahí? No iba a ser Isaac, ya lo sabemos. El alimento era la palabra que Abraham iba a cumplir en obediencia. ¿Qué es lo que nosotros presentamos como sacrificio delante de Dios? Dice la Biblia, nuestros cuerpos como un culto racional, entendiendo que ya esto no le pertenece al mundo, sino al Señor, porque este cuerpo que hoy es templo ha sido comprado a precio de sangre, y no de Isaac, sino de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías, de Isaac y de la promesa. Amigos, esta clase realmente es muy importante porque en ella podemos observar un caminar de fe. La gran preocupación del maestro Yeshua es: ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva a la tierra? Las pruebas que estamos viviendo, ¿para qué sirven? ¿Será que Dios está demente, que nos pide cosas como esta de matar a un hijo? ¿Cree usted que esto es así? Un día se burlaba el expresidente Barack Obama de Dios, diciendo que si hoy en día un hombre lleva a un monte a sacrificar a su hijo, seguramente el Departamento de la Seguridad Social y todo esto irían y meterían preso a este hombre, ¿no? Es que él no entendió eso. Ni ayer ni hoy Dios quiso matar a nadie. Dios no llamó a Abraham para pedirle a su hijo y para que lo sacrificara, de ninguna manera, porque ese sacrificio no habría valido de nada, ya que la sangre de Isaac, igual que la de Abraham, era sangre de pecado que venía de Adán. Pero la sangre de Cristo, puesta por el Espíritu Santo en una mujer, generaría la santidad suficiente en un hombre, Dios hecho hombre, para poder ser derramada y que nosotros podamos haber sido limpiados de todos los pecados. No era Abraham, no era Isaac, no era Jacob, no era Moisés, no era Josué, ninguno de ellos. Era Yeshua. Él es el único que podía haber derramado su sangre sin pecado, pues Hebreo dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por esa sangre usted y yo somos salvos. Y Abraham, el patriarca, conocido como padre de la fe, lo que hizo fue caminar hasta el lugar del sacrificio. No iba solo con Isaac, iba con Dios.
Noé caminó con Dios, concluyó el arca, 100 años le demoró, pero lo hizo. Enoc caminó con Dios y fue arrebatado. ¿Cuántos caminaron con Dios? ¿Se anima usted a caminar con Dios? ¿Se anima usted a decirle, Señor, yo sacrificaré lo que tú me pidas por servirte a ti, por obedecerte? Recuerde que en el relato, y lo veremos en la próxima clase, el final es glorioso. Que Dios lo bendiga rica y abundantemente, y hasta la próxima lección.